Imaginemos a Jesús en la sinagoga, de pie frente a las personas allí reunidas, con el libro de Isaías en sus manos y leyendo lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Se trata de una profecía contenida al inicio del capítulo 61 del libro del profeta Isaías, quien la describe con detalle. Sin embargo, tomaremos y desarrollaremos la versión del evangelista Lucas, quien muestra 6 objetivos. Lucas inicia diciendo: El Espíritu de Dios está sobre mí. Uno de los significados de la palabra sobre, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y que por el contexto se puede considerar, es condominio y superioridad. En base a esto, una transcripción sería: el Espíritu de Dios se manifiesta en mí con dominio y superioridad. El primer objetivo se describe con el texto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está diciendo que Dios le ha elegido y asignado un cargo para llevar a cabo el propósito de dar buenas noticias a los pobres. Cuando se habla de una persona pobre, regularmente se asocia con la falta de lo necesario para subsistir en el mundo material. Sin embargo, en un sentido más amplio, en la pobreza se pueden también considerar los aspectos emocional y espiritual. El concepto de pobre se relaciona con estados de necesidad, desamparo, desánimo, infortunio, escasez, infelicidad y miseria, entre otros. Conjugando todo esto, se concluye que una persona pobre es aquella que experimenta estas condiciones en lo material, emocional y o espiritual. En la vida del pobre, las noticias buenas son escasas, o bien las malas noticias pueden ser tan agobiantes que eclipsan las buenas o las condiciones favorables. Por ejemplo, alguien puede tener una excelente posición económica y al mismo tiempo ser un alcohólico, estar divorciado, haber perdido un hijo o tener hijos drogadictos. Una de las metas de Jesús es traer buenas noticias a personas que experimentan esta clase de pobreza, con el fin de dar descanso y ánimo para continuar enfrentando la vida fortalecidos, sabiendo que existe la posibilidad de superarse, prosperar y trascender esta pobre condición. El segundo objetivo se establece con el enunciado: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El término quebrantado aquí utilizado se deriva del griego suntribo, que significa desmenuzar o romper en pedazos por aplastamiento. Una persona con esta característica ha tenido experiencias dolorosas. Este estado produce dolor a nivel emocional y, por tanto, un sufrimiento que puede llegar a tener consecuencias físicas. Son varias las causas que quebrantan un corazón, como por ejemplo, traiciones, decepciones y rechazo. Otro término que puede ser usado en estos casos es pena, que implica tristeza, pesadumbre, aflicción, dolor y amargura. El quebranto aquí mencionado se considera una enfermedad del espíritu del hombre que aqueja el alma. Esta deducción proviene del hecho de que dicha condición tiene la posibilidad de ser sanada, haciendo referencia al término griego iaomai, que literalmente significa curar. Sin embargo, se usa en sentido figurado para referirse a la sanidad espiritual y no a un malestar del cuerpo. El tercer objetivo lo define la expresión a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar significa difundir un mensaje a voces. Un ejemplo es hablar con un altavoz en una plaza. En nuestro contexto, el concepto de cautivo se relaciona directamente a situaciones donde un individuo se encuentra bajo control o dominio, atrapado o sometido a un agente externo. Nuevamente es necesario considerar que esta condición se puede presentar en el ámbito material, emocional y o espiritual. Es posible ser cautivo por el alcohol, drogas, pornografía, hechicería, el dinero, redes sociales, miedo a diversas situaciones y rencor, por mencionar algunos aspectos.
Jesús anuncia a los hombres sobre la certeza de liberarse de todo tipo de ataduras. Como cuarto objetivo tenemos la frase «y vista a los ciegos». La ceguera no solo implica la imposibilidad de ver con los ojos físicos, sino también a la falta de sabiduría para discernir la verdad. Hay ciegos que por su necedad lo son debido a que son obstinados y tercos, pero también hay ciegos que no saben que lo son. El ciego confunde la verdad con la mentira, no se guía por una senda de luz, sino de tinieblas. Camina cometiendo errores, golpeándose mientras se desplaza y accidentándose física, emocional y espiritualmente. Dar vista a los ciegos involucra abrir los ojos espirituales del hombre para conocer y adoptar los valores correctos de la vida, aquellos que son auténticos y perduran, y por ende, enderezar su camino para llegar a la meta del éxito. Un quinto objetivo es a poner en libertad a los oprimidos. El vocablo original griego usado para oprimido es trauo, que significa estar quebrantado por las calamidades, entendiendo por calamidad desgracias o infortunios. Una persona oprimida se encuentra sometida al maltrato que ha sufrido por otra persona o por alguna situación. Vive agobiado y encadenado debido a experiencias crueles y duras que derivan de la explotación, marginación, impotencia y violencia, entre otros. Al igual que el hombre cautivo, el oprimido requiere de ser liberado para soltar las anclas que lo tienen atado y le impiden avanzar. Como sexto y último objetivo, se menciona la expresión «a predicar el año agradable del Señor». Aparentemente, esta expresión se refiere al año del jubileo, que ocurría cada 50 años. Durante este tiempo, la tierra debía de reposar. Se liberaban esclavos y siervos y se perdonaban deudas, entre otros. Se entiende entonces que Jesús ofrece la posibilidad de un nuevo inicio, dejando atrás penas, sufrimiento, errores, culpabilidad y todo tipo de ataduras que impiden al ser humano vivir en paz, amar y perdonar sin límite, a proyectar bondad y benignidad, a tener fe para derribar obstáculos, a tener firmeza en el carácter y dominio sobre nosotros mismos. Todo lo anterior es el resultado de lo que la doctrina de Jesús y los principios del reino de Dios ofrecen. Es la oportunidad de renacer en el espíritu y convertirnos en personas con un nuevo horizonte y nuevas perspectivas. Es deshacerse del dominio de factores y eventos externos que han provocado descalabros en nuestro interior, que nos imposibilitan trascender para perfeccionar nuestra personalidad y crear una nueva y verdadera realidad.